Pues muy buenas tardes a todos, señor ministro, señor presidente del Consejo Escolar del Estado, querido amigo Marcelino Oreja, Rafael Ripoll. Después de haber oído primero al presidente del Consejo Escolar del Estado y después al ministro de Educación, tengo que manifestar mi satisfacción y mi alegría por haber contribuido a la realización de este acto. Y mi satisfacción es mayor, si cabe, al haber oído al ministro la iniciativa que nos ha dado como primicia del día de hoy, que me parece extraordinariamente importante y que yo aplaudo con todo mi vigor. Como teníamos un tiempo tasado, me ha parecido mejor, y para no prolongarme más de lo que se me había asignado, pergeñar unas líneas que, en mi calidad de presidente del Movimiento Europeo en España, pues les voy a leer a continuación. Más allá de las visiones tecnocráticas de la educación, de las que deberíamos de huir como de la peste, siempre tenemos que preguntarnos de qué manera nuestros sistemas educativos pueden ayudar a formar buenos ciudadanos. Somos herederos de una tradición que ya desde Aristóteles ha mantenido que las virtudes, incluidas las virtudes cívicas, son susceptibles de adquirirse por el camino del aprendizaje. Es verdad que ese aprendizaje, y más en nuestra época, no descansa exclusivamente en la escuela. Vivimos en un mundo muy abierto, en el que desde muy temprano el ser humano está sometido a muy variadas influencias que desbordan ampliamente el espacio vital en que se mueve, la familia y la escuela. Precisamente por eso, la escuela debe reflexionar sobre qué es lo más valioso que puede transmitir y ofrecer a los alumnos para que puedan ejercer de manera libre y responsable a lo largo de su vida ese complejo conjunto de derechos y deberes en que consiste la ciudadanía. La formación cívica debe concebirse como un entrenamiento para poder desarrollar las responsabilidades de cada cual como ciudadano y contribuir al bien común de la polis. Pero la formación cívica no debe en ningún caso estar de espaldas a la realidad histórica en la que ha de desenvolverse el alumno. Por ello, en función de esas condiciones históricas, hemos de dar respuesta a la pregunta de qué bagaje conceptual mínimo debe adquirirse para que ese entrenamiento sea verdaderamente eficaz. Es esencial, por ello, a mi juicio, que en la formación cívica se vaya descubriendo el entramado de instituciones y normas y, sobre todo, el porqué de ellas en las que se desenvuelve la vida de la polis y permite su progreso en un orden de libertad. Precisamente este año, ministro, estamos conmemorando el 30º aniversario de un acontecimiento verdaderamente histórico para España: su ingreso en la Unión Europea. Probablemente la sociedad española no es todavía suficientemente consciente de la trascendencia histórica que ha supuesto tal acontecimiento. Con él concluía la labor de la transición. La recuperación de nuestra democracia tenía un feliz colofón: la democracia plasmada en la Constitución de 1978 quedaba esencialmente vinculada al proyecto de construcción europea. España dejaba atrás un prolongado aislamiento que le había apartado del concierto de las naciones europeas durante más de 2 siglos. Y España, fuera del marco europeo, no deja de ser una entidad extravagante y como desnortada, ensimismada en estériles litigios domésticos. Por eso, el ingreso de España en la Unión Europea suponía la recuperación de su engarce histórico. Pero además, y esa es la circunstancia feliz, lo hizo integrándose en el proyecto más sugestivo y fecundo para Europa de los últimos tiempos. Porque el proyecto, que se inicie con la célebre declaración de Robert Schuman del 9 de mayo de 1950, y que pronto celebraremos el Día de Europa, tiene un claro rumbo: la configuración de Europa como una unión política de corte federal. El proyecto europeo, tras los avances que se han ido produciendo en él, modifica de modo sustancial las coordenadas de una vieja ciudadanía en la que se habían instalado las naciones europeas. Ya el Tratado de Maastricht
proclama con solemnidad la ciudadanía europea. La Unión deja de concebirse como una comunidad de Estados para convertirse en una comunidad de Estados y de ciudadanos. La asunción del concepto de ciudadanía europea debe ser un elemento clave para la formación cívica que nuestro tiempo reclama. Implica la superación de conceptos caducos, aunque hayamos vivido de ellos durante siglos, que ya no responden a las exigencias de nuestro presente y futuro. Un caso emblemático, por ejemplo, es el de la soberanía de los Estados. El filósofo francés Jacques Maritain combatió vigorosamente durante la Segunda Guerra Mundial la pervivencia de este concepto. Los dos conceptos, escribió, de soberanía y absolutismo, han sido forjados en el mismo yunque y juntos deben ser desechados. Y su influencia fue decisiva en algunos de los padres fundadores de la Unión Europea, como Schuman, De Gasperi o Adenauer. Una verdadera formación cívica de carácter europeo exige, por tanto, una seria revisión de las coordenadas conceptuales con las que nos hemos nutrido. Desde luego, ha de tener una orientación transversal, empezando por un factor instrumental de primer orden, la cuestión de la lengua. Toda comunidad requiere una lengua franca, una lengua de comunicación entre quienes forman parte de tal comunidad. Europa, con su diversidad lingüística, ha asumido por la fuerza de los hechos, sin necesidad de ninguna imposición legal, que el inglés es y será su lengua franca. El sistema educativo español, tenemos que reconocer, está haciendo un gran esfuerzo en lograr un adecuado nivel de aprendizaje del inglés para las nuevas generaciones. El esfuerzo tiene que continuar e intensificarse, porque es indispensable como herramienta del ejercicio de la ciudadanía europea. Si se me permite la expresión, en la idea con la que ha dicho el ministro de Educación, debemos europeizar al máximo la formación cívica de nuestros escolares. El estudio de la historia debe tener en cuenta cada vez con más intensidad el ámbito europeo, y lo mismo debe suceder en el tratamiento de las humanidades, con la historia de la filosofía, que es la historia de nuestro pensamiento, del pensamiento europeo, como un eje vertebrador de las mismas. Porque la Unión Europea no es un mero artefacto para facilitar acuerdos y reglas comunes en el espacio en que vivimos más de 500 millones de ciudadanos. Debe ser la expresión política de una realidad histórica que descansa en una civilización común que fue fraguándose a lo largo de los siglos a partir de las llamadas tres colinas, Atenas, Jerusalén y Roma, en base a cuyos valores eje proyectamos nuestro destino común. Tiene razón Marcelino Oreja en el excelente prólogo del libro que presentamos hoy, cuando dice: solo los valores salvarán la síntesis europea. Los valores crearon Europa y los valores la mantendrán en tierra firme. Adentrémonos de nuevo en las tradiciones judeocristiana y grecolatina, que fueron las verdaderas fuentes de inspiración de nuestros padres fundadores. Hace ya tiempo, José Luis Aranguren reivindicaba un nuevo humanismo, capaz de enfrentarse a problemas nuevos como el de la asimilación de la técnica y el de la justicia social. Pero aclaraba que tal humanismo no puede prescindir del humanismo clásico, porque no es sólo que esté en nuestro origen, sino que es nuestro origen. Y renunciar a nuestro origen sería tanto como abjurar de ser lo que somos. Y finalizo. El libro que ha dirigido mi buen amigo Rafael Ripoll y que ahora presentamos es un magnífico instrumento para el propósito que he querido defender en las reflexiones que acabo de hacerles. No voy a hablar de su contenido, ya lo ha perfilado el ministro y lo hará mucho mejor Rafael Ripoll. Pero antes de concluir, permítanme decirles dos cosas. La primera es que la breve síntesis históricas de Europa, a la que se dedica en su capítulo primero, muestra la posibilidad y la fecundidad de una historia común de ámbito europeo que debe ser un bagaje imprescindible para cualquier bachiller europeo. Y la segunda y última, felicitar a los colaboradores autores de la obra porque en lenguaje asequible y claro han sabido dar una visión completa de la Unión
en su realidad compleja, institucional, económica y social. Y en todos ellos late un sano aliento europeísta que agradezco vivamente. En suma, lo que les he pretendido decir, queridos amigos, se puede resumir en muy pocas palabras. En nuestro siglo y en España, la formación cívica será europea o no lo será. Este libro va en esa dirección, que es la buena dirección. Muchas gracias.